Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. En nuestro encuentro anterior finalizamos con el capítulo 6. Por eso, como es nuestra costumbre, cuando finalizamos un capítulo no hacemos un recordatorio del encuentro anterior. Sin embargo, sí me gustaría que tengamos en cuenta algo, y es que en ese último video estábamos viendo que Dios da el último paso. Nosotros comenzamos a caminar en retorno a nuestra conciencia real, mientras que cuando llega el punto exacto, Dios da el último paso. Esto está ejemplificado en la parábola del hijo pródigo. El hijo llega el momento en que se da cuenta que no puede ser feliz en su mundo, así que se devuelve. Toma la decisión de volver a casa. Cuando ya se encuentra cerca, dice el relato, que el padre ha estado viendo y cuando ya lo ve venir, ahora es el padre el que sale a su encuentro. No espera a que el hijo llegue a casa, no, él llega a su encuentro. Así que de eso se trata, eso del último paso. Debemos dar nosotros unos pasos. No vamos solos en el camino, pero debemos iniciar el camino. Dios se encarga de dar el último paso y de eso hablaremos el día de hoy, que nos corresponde el capítulo 7, los regalos del reino, el último paso, subtítulo 1. También me gustaría comentarte que eso es lo que veremos en nuestra temática del capítulo número 7, el reino. Estaremos viendo cuál es la ley del reino, la realidad del reino, cómo vivir el reino de Dios aquí en el mundo. Cómo vivir el cielo en la tierra. Al fin y al cabo hemos estado viviendo el infierno. ¿Cuáles son las claves para dejar de vivir? ¿Cómo vamos a ver que de la vigilancia que nos proponen las lecciones del Espíritu Santo podemos llegar a una paz completa? ¿Cómo vamos a poder notar cada vez más en nuestro avance esa idea de totalidad y de plenitud que significa el reino de Dios? Vamos a ver cómo extenderlo y finalmente, grosso modo, vamos a poder llegar a notar cada vez con más precisión la diferencia entre la dicha y el dolor, a escoger la dicha y a alcanzar eso que alguna vez has escuchado en algún momento, el estado de gracia. Muy bien, pero estamos apenas por comenzar este fabuloso capítulo que trae todas estas intervenciones. Capítulo 7, los regalos del reino, subtítulo 1, el último paso, y comienza así nuestro compartir de PowerPoint. Párrafo 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Sí, así comienza el capítulo 7, diciendo que tú tienes un poder creativo. Esto no es extraño al cristianismo, ojo, sobre todo para aquellos que parezcan en algún momento necesitar siempre la evaluación o el visto bueno de otros para decidir qué es lo que quieren creer en sus mentes. Ok, hay tres partes mínimo dentro de la Biblia donde nos aparece la idea de que el Hijo de Dios, la hija de Dios puede crear. Se encuentra, por ejemplo, la primera de ellas en San Juan, capítulo 1 y subtítulo 3, donde hablando de Jesús decía, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Luego, Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y finalmente, Hebreos nos dice, recordando un poco las palabras de San Juan, nos dice así, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esas son las tres partes bíblicas donde se comenta cómo Jesús, en su verdadera naturaleza de Cristo, era creador junto con Dios.
Tú y yo también somos parte del unigénito Hijo de Dios. No tienes que llamarte Jesús ni Jesús. Lo que necesitas, y por eso Jesús se ha mostrado como el modelo de la humanidad, es recordar que tú eres el hijo y la hija de Dios y que tienes que hacer lo mismo que Él hizo para retornar a esa diestra de Dios. A volver otra vez a colocarte en el lugar que te corresponde en la Santísima Trinidad. A volver nuevamente a gozar de tu poder creativo de universos junto con Dios, un poder ilimitado, un poder que convertiste en una parodia de la creación. ¿Te acuerdas? Al fabricarte semejante mundo junto conmigo y con todos los demás, aquí, viviéndonos cada uno nuestro propio mundo creado por todos, llenos de COVID, llenos de necesidades, llenos de carencias, y nuestras propias vidas, ni se diga. ¿Qué es lo que hemos hecho con ellas para decirle no más a la felicidad? Así que el poder creativo de Dios y de sus creaciones, y tú eres una creación de Dios con un poder creativo, es absolutamente ilimitado. Así comienza los regalos del reino y el último paso. Sigue diciendo, te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. En esto hay reciprocidad. Tu comunicación tiene que ser fácil con Dios si te encuentras en Él. Y sigue diciendo, es este un proceso continuo que compartes con Él y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. La idea de una comunicación plena y continua con Dios, la idea de un retorno al reino, de un retorno al cielo, de un retorno a la casa del Padre, como te suene más bonito, es la idea de poder volver nuevamente a tomar ese lugar de creador. En todo eso hay reciprocidad, pero ojo, hay algo en lo que no hay reciprocidad, perdón. Es que Dios te creó a ti, pero tú no lo creaste a tu vez a Él. Y tú dirías posiblemente, pero eso no es necesario decirlo. Obviamente no. No, no es tan obvio para todo el mundo. Parte del sistema de pensamiento del ego y su engaño es que tú creaste a Dios. Y evidencia de eso está en cada una de las mitologías de nuestras culturas. ¿Te acuerdas que hablamos de las mitologías? Así que para los griegos, Dios era Zeus. Para los romanos, Dios era Júpiter. Para los hindúes tiene otro nombre, para los hebreos, de los cuales tomamos nosotros la mitología, se llama Jehová, Yahvé. Pero cada una de nuestras mitologías, ¿qué estaba buscando hacer? Que cada segmento de la humanidad, de donde proviene la mitología, fuese quien decidiera quién era Dios, cómo era, dónde vivía. Para los griegos vivía en el Olimpo, para nosotros le llamamos cielo. ¿Lo estás entendiendo? Así que dentro de la idea del sistema de pensamiento del ego es que el hombre creó a Dios y dijo dónde vivía y cómo hizo el universo y cómo lo creó a él mismo y cómo Dios se enojó con el hombre y cómo lo soltó. Nosotros creamos a Dios y le adjudicamos su carácter. Por eso el curso viene y te dice, no señor, eso no es así. No hay ninguna reciprocidad. Dios te creó a ti. Tú no lo creaste a Él, por mucho que te hayas esforzado en generar tus mitologías. Sigue diciendo, ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Así que, ¿cómo podemos comprenderlo aún mejor? Bueno, tenemos un ejemplo muy fácil de comprender en nuestro propio mundo.
Aquí, por ejemplo, los padres traen a los hijos, pero los hijos no traen a los padres. No son los hijos los que dicen cuál es el carácter de sus padres. No son los hijos los que dicen cómo es su padre. Su padre simplemente es. Y cuando aparece el hijo, ese bebé, simplemente se va conociendo con su padre y va conociendo exactamente cómo su padre es, pero no le fabrica absolutamente nada. Así que así como pasa con los padres y los hijos en nuestro mundo, así pasa con Dios. Tú no creas a Dios. Debes dejar de intentar adjudicarle características que no tiene. Debes más bien empezar, así como lo hiciste con los tuyos físicos, empezar a conocer a Dios y a dejar que Él se te vaya revelando como el verdadero ser amoroso que realmente es. Si hablamos de cuáles son los regalos del reino, que es el título del capítulo, podríamos entonces deducir algo. El primer regalo del reino es la capacidad de crear. Ese es el primer regalo con el cual Dios te dotó. Párrafo número 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. Es importante que esta idea quede totalmente clara. La idea de que tú no puedes haber creado a Dios. ¿Ya te diste cuenta por qué? Porque hace parte de las ideas de la humanidad. Porque te encontrarás con personas que sí lo creen y te lo dirán. Dios es una fabricación nuestra. Dios es simplemente una fabricación que hicimos cuando vimos que no podíamos alcanzar todo a través del intelecto, pero ahora que podemos alcanzar todo a través del intelecto y que tenemos toda la ciencia para demostrar cuál es la verdad de las cosas, ya no necesitamos esa fabricación, ya no necesitamos a Dios. Ojo, ¿te vas dando cuenta hacia dónde va la idea de fabricar nosotros mismos a Dios? Bueno, para que lo tengas claro, no es posible desde ningún punto de vista, porque si así fuese, tendría que crear toda la creación limitada. Y no tiene sentido si nosotros sabemos que todo se puede expandir y progresar. ¿Cómo iba a estar limitado? No se puede. Así que, ¿cómo puede darse entonces? Sigue diciendo. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Dios te crea y tú creas. El poder creador procede de Dios a ti y de ti a tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Esto sí es el verdadero desarrollo del poder creador. Dios te crea como un ser infinito, co-creador con Él. Tal vez tú hayas decidido fabricarte un universo tan limitado junto conmigo y todos los demás, pero no hemos perdido, acuérdate, parte del mensaje del curso, para nada nuestro lugar con Dios. Simplemente decidimos ver qué pasaba si creábamos a nuestra manera y ya vimos que el experimento no funciona muy bien. Pero sí podemos recordar lo que somos y empezar a vivirlo a pesar de que estemos en nuestro mundo de separación. El poder creativo se extiende y tú puedes empezar a extender ese poder creativo a través del amor que extiendas hacia las personas a quienes amas, a través del amor que extiendas a los que no amas ahora, pero que puedes llegar a amar si empiezas a declararlos inocentes a través del perdón, a través del amor que empiezas a experimentar en ti cuando te perdones. Así que Dios crea a la filiación, a cada uno de esos hermanos que ves y a ti. Tú puedes expandirla. Tú puedes llevarla a que reconozca que puede ser tan feliz como tú. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador.
Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. ¿Cómo reivindicas tu poder? Manteniéndote alerta solo en favor de Dios y de su reino, dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti y vaya haciendo que estas ideas vayan tomando forma, te vayan dando evidencias a través de cada milagro, a través de cada momento de paz. 3. A tus creaciones les corresponde estar... perdón, no, que no se me pase por alto. ¿Cuál sería entonces el segundo regalo del reino? El segundo regalo de Dios, expandir su propio reino. Tú expandes la filiación, tú expandes la creación en la medida en que te permites entrar en ese sistema del amor. Ahora sí, párrafo 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Una interrelación absoluta. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Esa es la idea de unidad. Esa es la verdadera esencia del curso. Tú no te has separado del Padre. No es posible para ninguno de nosotros separarnos de Dios. Él no está absolutamente ausente de ningún momento, ningún espacio, ni ninguna circunstancia. Así que tenemos que estar en Él. Y como los seres infinitos que somos también. Y como creadores, nuestras creaciones tienen que estar a salvo en Dios también ahora. ¿Y qué es crear? Mira esta definición. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. ¿Por qué dice que el amor no crea en el tiempo? Recuerda nuestro mundo que está en el tiempo donde tú naces y mueres, donde el sol tiene los días contados. Nació en el Big Bang, pero en cierta cantidad de millones de años estallará y acabará el sistema solar como el mismísimo universo en el que estamos, porque es un universo de separación. Fabricamos nuestro propio mundo a nuestra manera finita, como queríamos vernos a nosotros mismos. Por eso nos vemos separados y vemos separación en absolutamente todo. Por eso todo lo vemos tan lejos, como incluso nuestro propio camino espiritual. Por eso es que nos tiene que recordar el curso que las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Y que tus creaciones han existido siempre porque solo tú puedes crear como Dios crea. El amor no deja de fluir, pero no se puede manifestar totalmente en un mundo que fabricamos sin amor. Por eso aquí no creamos, aquí por ahora estamos fabricando nuestras propias vidas y cambiando nuestros pensamientos para que cambien nuestras vidas y nos demos cuenta que definitivamente este es nada más y nada menos que un experimento mental y que querramos dejarlo para que volvamos nuevamente a nuestra verdadera naturaleza original. Las creaciones de Dios son eternas como las tuyas, porque Él es eterno. Así que podríamos sacar que el tercer regalo del reino es la eternidad. Párrafo número 4. Así como hemos hablado del reino, pues tenemos que hablar un poco del ego para que veamos la diferencia. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Recuerda que el ego simplemente está loco. Este sí exige derechos recíprocos. Este es el que dice, yo puedo crear a Dios a mi imagen y semejanza. Dios tiene que ser así y Dios tiene que ser así. Y a mí me parece que tiene que ser como lo dice este mito y a mí me parece que tiene que ser como dice este mito. Y si no, me voy a inventar otro mito para hablar de Dios.
Ya no necesito de Dios, al fin y al cabo, ya voy por mi cuenta. Esos son los tratos que busca hacer el ego. Se supone que tú estás entrando en un tema donde te has dado cuenta que podría ser que Dios sea lo que falta en tu vida. Así que sigamos la lectura. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Tú no puedes dar limitadamente. ¿Te suena a que esa es parte de la primera lección del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? A la que llegas cuando, después de estar alerta en favor de Dios y de su reino, te das cuenta que lo tienes todo y decides no seguir más con el sistema de pensamiento del ego. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos y tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Tú eres el regalo de Dios. Tú eres todos los regalos de Dios para todos aquellos que entran en contacto contigo. Tú eres quien puede darle paz a ese hijo, amor a esa hija, respeto a ese padre. Tú eres quien puede brindar de su tiempo a esa persona, de tus recursos a esa otra. Tú eres quien puede dar ilimitadamente desde una idea de plenitud y no de carencia. Tú te conviertes en los regalos de Dios para todos aquí, mientras vas tomando conciencia de cómo tus regalos son como los de Él, bendiciones, y de cómo te sigue dando y dando y dando desde una idea absoluta de totalidad. Párrafo 5. ¿Y Jesús? Ya hablamos del reino, ya vimos el ego. ¿Y Jesús? 5. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para dar como Dios da? Tomar conciencia de que yo soy como Dios me creó y no como yo me he visto a mí mismo hasta ahora. Lo que crees ser determina lo que das y puedes extenderte a ti mismo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. No pases por alto el tema de la dicha. Todo esto tiene que hacerte feliz. Todo esto tiene que llevarte a la felicidad. Plenitud debería ser felicidad para ti. Dios se extiende más allá de todo límite y como co-creador, tú extiendes su reino de la misma manera. La eternidad, sigue la lectura, es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Así que el cuarto regalo que podemos encontrar del reino es la dicha y la paz. 6. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. ¿Qué es pensar como Dios? Pues compartir su certeza, la total certeza de plenitud y poder. ¿Qué es crear como Dios? Compartir el amor, así de simple. Así de simple tal vez lo puedas comprender en nuestro mundo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, dirigirse a esa conciencia. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. Nuestro título de hoy, el último paso. Y sí, esto fue lo que encontramos en nuestro video anterior.
Dios da el último paso. Tú tienes que dar unos, pero así como en la parábola del hijo pródigo, Él se encuentra contigo y dará ese último paso. Pero resulta que, míralo como me lo dice, esto es algo difícil de explicar. Claro, porque estamos intentando comprender algo totalmente eterno y algo que hace Dios. Vamos a notar. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. El Espíritu Santo es quien te llevará a comprender ese último paso. Las palabras mismas tal vez no lo logren. Se trata de algo de la experiencia. Es algo que se nos ha dicho en diferentes ocasiones. Esto es un curso para vivir la experiencia, no para escuchar de cosas bonitas. Soy creador con Dios. Ay, tan bonito. No, pero mírame, necesito dinero, necesito esto, necesito aquello, y quiero esto, y quiero aquello. Tiene que volverse una experiencia en ti porque es la única forma de vivir una conciencia. Así que el párrafo 7 comienza con esa frase que ya aparece ahí en la imagen. Dios no da pasos. ¿Cómo así? Acaba de decirme que Dios da el último paso. Mira hacia dónde podría estar la complejidad. Dios no da pasos. ¿Por qué? Porque sus obras no se realizan de forma gradual. Dios simplemente crea. Así que Dios no da pasos, aunque se te está proponiendo que va a dar uno hacia ti. No enseña, porque sus creaciones son inalterables. Y sin embargo, estamos en un curso, en un aprendizaje donde se nos está diciendo que enseñemos. Dios no hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. Ese es el por qué Dios no da pasos, Dios no enseña y no hace nada, porque ya hizo, porque todo lo crea para siempre. Y tú eres una criatura creada por Dios. Tú fuiste creado y creada para siempre. Tú eres eso que al cielo le hace falta. Faltas tú para seguir creando universos y vida y para seguir extendiendo el amor. Tienes que comprender eso en esto que llamas vida y empezar a vivirlo para que veas que es cierto. Debe entenderse, dice aquí, que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que él creó. Dios como creador principal, en ese sentido se dice que es el primero. Y es por eso que el tiempo no le afecta. ¿Lo vas comprendiendo? Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Como co-creador principal, este paso que nos habla que Dios va a dar ya ha sido dado. Si no te olvidas de lo aprendido, lo comprendes mejor. Parece que no estás en Dios, pero estás. Parece que te separaste de Él, pero no puedes estar separado. Es la paradoja. Es la paradoja en la que nos metimos al aceptar el sistema de pensamiento del ego. Así que sí, en la parábola del hijo pródigo aparece que Dios va a dar el último paso hacia el hijo que se acerca a casa y que tú tienes que dar pasos para acercarte a Dios. ¿Lo estás comprendiendo? ¿Cómo voy a dar pasos hacia Dios si ya estoy en Él? Porque como no me siento en Él, me toca hacer todo el aprendizaje, como dando pasos. Dios no me tiene que enseñar nada, porque ya yo lo debo saber todo si estoy en Él como el Espíritu infinito que soy, y sin embargo tengo que recibir el aprendizaje. Al final Dios no tiene que hacer nada porque ya está todo hecho.
Y sin embargo, yo creo que todavía faltan cosas en mi vida. Es por eso que nos está diciendo como co-creador, como creador principal, el tiempo no afecta a Dios. Ya todo lo hizo. Ya tiene todo preparado para ti. No te olvides de lo que vimos hace un par de conexiones. Tú sigues siendo lo principal para Él. ¿Cómo vas a ser un esclavo? Y sin embargo te quieres seguir viendo separado de Dios y teniendo que aprender y teniendo que hacer cosas y teniendo que vivir en el tiempo. ¡Qué locura! Continuamos. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es cierto está eternamente presente porque su ser es eternamente inmutable. Desde siempre el paso ya fue dado por Él. Tú no eres enemigo de Dios y Él no te considera un hijo de segunda categoría. Siempre está presente en ti. Parece que va a dar un paso simplemente porque tú vas a tener que recordarlo. Recordar lo que ya siempre has sido y lo que siempre serás. Y lo que siempre ha sido y lo que siempre será. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Ojo, si no percibes su expansión significa que no sabes lo que es ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? El último paso es algo que jamás ha estado oculto. Y aún así, parece ser algo que debes descubrir. Ya fue dado desde siempre. Y aún así, parece que Dios lo va a dar a medida que tú empiezas a caminar en su dirección. Ya estás en él, imagínate, y tienes que empezar a caminar hacia el reino que eres en ese conocimiento. Ahora sí lo entiendes mejor. Es algo paradójico. Es la locura en la que nos metimos. Por eso una de nuestras conexiones nos decía, tú estás en una situación imposible simplemente porque te metiste en esa situación imposible. Es imposible que yo regrese a Dios cuando yo ya estoy en Él. Y sin embargo, mi creación me ha llevado a creer que es posible que yo me haya separado de Dios y que ahora tenga que emprender el camino. Bueno, esa es la ventaja del Espíritu Santo como guía, que también la vimos ya. Él va a utilizar lo que yo creo en favor de lo que ya soy. Listo, ¿eso es lo que crees? Bueno, hablemos de pasos y hablemos de lecciones y hablemos de aprendizaje y hablemos de que te encontrarás con Dios. Qué bonito, ¿no? Qué infinita paciencia y amor. Finalizamos así nuestro encuentro de hoy. En el siguiente veremos el subtítulo número 2 del capítulo 7, la ley del rey. Gratitud y bendiciones.